Como te decía anteriormente, la subdivisión transversal ha traído bastantes discusiones y bastantes interpretaciones diferentes, depende de quién lo leía y para qué era. Entonces, en el año 93 salió la resolución 196. Esta resolución es la que especifica en 3 capítulos cómo vas a hacer las divisiones transversales, las subdivisiones transversales. Por ejemplo, en el capítulo 1 te establece cómo van a ser las dimensiones, los pasajes, los porcentajes de reducción para las parcelas de origen de menos de 3.000 metros cuadrados. Te quedó en el centro de la manzana un lote de 3.000 metros cuadrados, de 1.500, de 2.000, lo podés subdividir, podés hacer una subdivisión transversal. ¿Cómo? Y bueno, con el capítulo 1 de la resolución 196 del 93 de subdivisión transversal, donde te dice cómo van a ser los lotes, las dimensiones, establece una reducción del lado frentista de un 20%, una reducción respecto de la superficie de la zona de un 40% de la superficie, y te establece también las medidas mínimas del frente, la superficie mínima, las vías de acceso, de cuál va a ser su dimensión, si es peatonal, si es vehicular y peatonal. Siempre acordate que las vías de acceso, cuando son vehiculares, también tiene que tener un acceso peatonal. El peatón no puede caminar por donde pasa el auto, eso acordate, porque es importante cuando vos diseñás. Entonces, cuando vos estás en tu estudio y estás haciendo una subdivisión transversal y vas a hacer un pasaje, o haces un pasaje peatonal y pones adelante las cocheras, o si le vas a poner cocheras a cada uno de los lotes, acceso vehicular, hace un acceso peatonal también, porque tienen que estar diferenciados. En el capítulo 2 te dice cuáles van a ser las dimensiones de los lotes cuando la parcela tuya de origen es de más de 3.000 metros, pero menos de 5.000. Te quedó un lote hermoso en un corazón de manzana de 4.000 metros cuadrados y está bueno para subdividirlo, sobre todo si te quedó en el centro. Bueno, pero tené cuidado porque ahí el porcentaje de reducción del frente es del 10% y el de la superficie no es mayor a 20%. Y bueno, y ahí en esa resolución que yo te la voy a dejar y Federico te la va a subir con la documentación, vas a ver cómo se reglamenta para este tipo de subdivisión. Y viene un capítulo 3 y te dice, los terrenos de origen mayores a 5.000 metros se rigen por las normas generales. Es decir, que si vos tenés un terreno de 6.000 metros cuadrados de corazón de manzana, olvídate, no hay reducción. Lo tenés que hacer de la dimensión que establece la zona. Y ya sabes, si es R1 será de 200 metros cuadrados, si es R2 también, si es R3 será de 300, si es R4 será de 400. Cada zona, acordate que tiene su superficie establecida en el código, que ya lo habíamos visto. Bueno, entonces así tenés que trabajar con el folleto 3. Ahora vamos a ir a los distritos según el uso. Bueno, hay distritos donde son netamente residenciales. Y como tenés en Capital, en Rivadavia, que está conurbado en el área metropolitana, tenés otros distritos que son netamente industriales, como por ejemplo es el Parque Industrial de Chimbas, ahora el Parque Industrial de Albardón. ¿Viste que cada departamento está haciendo su parque industrial? Bueno, hay un distrito industrial dentro de cada departamento. Entonces, te establece en el inciso 5.1.1 los usos permitidos
podés mezclar usos y en algunas oportunidades sí y en otras no, porque para eso hay usos característicos y usos complementarios. Por ejemplo, en las zonas residenciales, el uso característico es la vivienda, pero tenés usos complementarios que se permiten porque son el soporte de la vida social de las zonas residenciales. Por ejemplo, cultura. Ahí cuando te dice sanidad, y bueno, son los hospitales, los centros de salud. Beneficencia, y bueno, tendrás, qué sé yo, la escuela hogar. Culto, tenés un montón de cultos. Y de recreación tenemos ejemplos espectaculares, como es todo el eje del ferrourbanístico. Viste que tenés el teatro del Bicentenario, tenés el Contegrán, ahora el Museo de Ciencias Naturales, ¿viste? Bueno, todo eso es recreación y también cultura. Y también tenés abastecimiento diario, abastecimiento por mayor y el artesanado. Todos estos usos complementarios son los que vamos a encontrar, los que vamos a poder diseñar en las zonas residenciales. R1, R2, R3, R4. Pero no nos olvidemos de las subdivisiones transversales. ¿Qué pasa con el uso en esas subdivisiones que son especiales? Acá te lo he marcado con una flecha amarilla para que veas que es como algo posterior, pero que lo reglamenta porque por ahí se pudo desvirtuar, entonces se hizo esa resolución específica, la 133 del 2003. ¿Qué te establece esa resolución? Que en las subdivisiones transversales que estaban habilitadas, que estaban aprobadas por la resolución 196, ¿te acordás que la vimos recién? Bueno, el uso es exclusivamente unifamiliar. Vos no podés tener otro uso que no sea unifamiliar individual. Entonces, podés hacer una tiendita dentro de un parcelamiento que surgió por una subdivisión transversal en estos corazones de manzana. No, tiene que ser vivienda. Y tiene que ser unifamiliar, no podés hacer 2 o 3 viviendas, tenés una por lote. Eso establecía la resolución 133 del año 2003. Ahora vamos a ir a las zonas industriales, porque las zonas industriales no tienen todas el mismo uso. En las zonas industriales hay usos permitidos en unas que en otras no. Por ejemplo, en las zonas industriales 1, los usos característicos son industrias peligrosas, industrias nocivas, y los usos complementarios y pueden ser subdivisiones para viviendas obreras. Acordate cuando se hizo el código. Pero sujetas a la aprobación de la autoridad competente, porque como son industrias peligrosas y nocivas, tienen que tener ciertas distancias los barrios, las zonas residenciales. Y después vamos a ver, porque también lo reglamenta. ¿Te das cuenta? No pueden estar tan juntos, tienen que tener ciertas características, no te pueden mandar un edificio de 8 pisos con 40 viviendas al lado de una zona donde vas a tener industrias peligrosas. Bueno, el distrito de I2, que es el otro tipo de distrito industrial, son industrias que son, digamos, que no son nocivas. Por ejemplo, depósitos, corralones, talleres, establos. ¿Te das cuenta? Cosas que pueden convivir perfectamente con viviendas. Y los usos complementarios justamente es vivienda industrial, negocios mayoristas y también sabes que aparecen en esta época, aparecen
todo lo que son grandes equipamientos industriales y comerciales, donde están esos grandes talleres de colectivos de larga distancia, por ejemplo, donde los guardan, donde son talleres metalúrgicos importantes. Bueno, eso se puede colocar en las zonas I2. Ahora vamos a ver las alturas, porque el folleto 3 también te establece alturas de acuerdo a dónde estás. Entonces enseguida te voy a explicar por qué el código establece alturas según la zona.